Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando en cuanto a las diferentes escuelas del pensamiento islámico que realmente, digamos, que tuvieron una influencia grande en el pensamiento de la teología dentro del Islam. Ya hemos conversado acerca de los Khawarij, hablamos de Al-Murjiya, el Mu'tazila, y anteriormente estuvimos conversando cómo este debate que había entre la escuela Mu'tazila, que eran los campeones del libre albedrío, y esta otra escuela que afirmaba que Dios predeterminaba todas las acciones del ser humano. Pero cómo esto representaba un debate, ¿no?, entre estas dos grandes escuelas. Porque los que afirmaban que Dios predeterminaba todas las cosas sostenían que Dios, en este caso la omnipotencia de Dios, que Dios en este caso todo lo puede. Y por tanto esto implicaría que Dios es responsable tanto del bien como del mal, porque ¿cómo explicamos el mal en el mundo? La escuela Mu'tazila decía, cuidado, el ser humano tiene libre albedrío, por tanto el mal que observamos en el mundo es responsabilidad de los actos del ser humano. De esta manera, cuando Dios juzga las acciones del ser humano, lo hace de la manera justa y correcta, porque está, en este caso, llamando al ser humano que es responsable por sus acciones. De lo contrario, si todo está predeterminado, lo que el ser humano hace en realidad no estaría en su voluntad, sino que si hace el mal, sería la voluntad de Dios. Por tanto, ¿cómo Dios podría juzgar a una persona cuando Él mismo lo ha llevado hacia el mal camino? Entonces, estos son los debates que estamos viendo que sucedían entre estos dos tipos de pensamiento, entre los del libre albedrío y los de la predestinación. Y tenemos que los debates continuaron hasta que surge una figura que va a sintetizar y encontrar un camino intermedio de reconciliación entre estas dos posturas de las grandes escuelas de Al-Kalam, como se le llama a la teología islámica, y Mutakallimun, que son los teólogos, los pensadores dentro del Islam. Y esta figura que va a llegar con una nueva síntesis va a ser el gran pensador, el imam Abu al-Hassan Ali al-Ash'ari, un gran erudito de Bagdad que, perteneciendo a la escuela Mu'tazila, se separa de ellos pues, debido a diferentes maneras de pensar que él tenía y la doctrina Mu'tazila. Y esta manera de pensar de al-Ash'ari es en cuanto precisamente lo que él criticaba era un sobreénfasis de la escuela Mu'tazila sobre la confianza en el razonamiento y el racionalismo del ser humano, diciendo él que es imposible para el ser humano imperfecto y limitado llegar a comprender la esencia de Dios, de la divinidad de Allah, que es un ser infinito que no ha sido creado. Por tanto, es imposible que nosotros como seres humanos seamos capaces de comprender la esencia de la naturaleza de Dios. Y esto es lo que criticaba en cuanto a la postura Mu'tazila, que tenía mucho énfasis en el racionalismo griego y en la filosofía islámica y demás, para comprender o juzgar las acciones éticas de la moralidad de Dios. Decía al-Ash'ari que es imposible que el ser humano, por nuestra limitación, seamos capaces de comprender la naturaleza al 100% de la divinidad de Allah. Es imposible. Y más bien, él decía, aunque el ser humano, en este caso, tiene libre albedrío, Dios sabe todas las cosas. Aunque el ser humano tiene la capacidad de pensar independientemente, aún así no es capaz de crear. Como diciendo, sí, tienes la libertad para hacer algo, pero por encima de ti está Dios, que tiene control de todo. Y esto no te limita tu acción. Y él, al-Ash'ari, utilizó realmente un método muy interesante para contrarrestar el racionalismo teológico de la escuela Mu'tazila. Los Mu'tazilas ya habíamos dicho que utilizaban el pensamiento griego también en su teología. Y al-Ash'ari, con su escuela, también utilizó el pensamiento griego y sus métodos de pensamiento para contrarrestar y digamos que poder hacer frente al pensamiento Mu'tazila. Una estrategia realmente brillante que luego fue utilizada por otros grandes como Muhammad al-Ghazali, Imam al-Ghazali, y también incluso pensadores judíos como Yehuda Halevi, entre otros. Según al-Ash'ari, él desarrolló lo que se llama la teología de la adquisición. ¿Qué es esta teología? Según al-Ash'ari, Dios crea tanto las acciones buenas como las acciones malas. Pero es el ser humano, a través de su propia voluntad, el que se
atrae hacia sí tanto, dígase, puede atraer el mal o puede atraer el bien, últimamente siendo responsable de su acción. Significando esto, que Dios es el creador de todo, nada se escapa a Él, por lo tanto es todopoderoso y todo lo puede. Por tanto, tanto el bien como el mal están en sus manos y es autor de todo. Pero el ser humano es el que es, a través de su acción, de su libre albedrío, es el que atrae en su vida el bien o el mal. Dios pone los dos caminos delante de usted, pero usted decide si quiere ir por el camino correcto o por la senda del mal. Dios puso los dos caminos y creó los dos caminos. El mal también lo creó Dios y tiene un propósito, y el bien también. Pero usted decide por cuál camino coger. Y por tanto usted es el que atrae, como que algo que se pega. Técnicamente la palabra que... la idea de la palabra en árabe es algo como que se le apega a usted, ¿no? Al ser humano. Dígase el bien o el mal en este caso. Y de esta manera él como que intenta resolver el problema que había entre la Mu'tazila y las otras diferentes escuelas en cuanto a la predestinación y en cuanto al libre albedrío. Incluso viene a explicar que aunque los seres humanos tienen esta conciencia, son responsables de sus propios actos. Una conciencia que de hecho ha sido creada por el mismísimo Dios, por el mismísimo Allah. De acuerdo a Abu al-Hassan Ali al-Ash'ari, realmente él también fue experto en cómo reconciliar y resolver el dilema de la unicidad de Dios a través de las cualidades de Dios. También resolvió el problema de recompensa y castigo por las acciones del ser humano, y también lo relacionado con la palabra divina. Ya esto lo hablamos anteriormente en cuanto a si el Corán, que se afirma que es la palabra de Allah, la palabra de Dios, si es literalmente la palabra de Allah o no. ¿Y qué implica esto? Si fue creado, si no fue creado, y esto lo comentamos anteriormente. Al-Ash'ari fue capaz de dar una explicación que realmente complació a muchos. Y aunque también otros no estuvieron de acuerdo con su manera de pensar, con su teología, hay que decir que realmente la escuela que fundó Abu al-Hassan al-Ash'ari realmente tuvo una gran influencia hasta el día presente en el Islam, que es una escuela gran prominencia. Y hay que decir que pues su escuela se vino a conocer como al-Ash'ariyya. Al-Ash'ariyya, esta escuela que ya decía que hasta el mismo día actual tiene gran influencia. Otras escuelas del pensamiento islámico también se vinieron a desarrollar con posterioridad a medida que el Islam se fue expandiendo, a medida que entró en contacto con otras religiones, con otras culturas, con la ciencia, algo que de hecho continúa hasta el mismo día actual. Pero sin duda alguna, digamos que la figura conciliatoria de al-Ash'ari realmente fue clave y fundamental en estos debates teológicos. De hecho, a él se le conoce como Imam al-Mutakallimun, el imam de los grandes teólogos del Islam. Recordamos que Mutakallimun es como se le llama a los que están envueltos en el kalam, la teología, la ciencia de la teología islámica. Para que tengamos una idea cuán grande se le estima a esta figura dentro del mundo islámico, dentro del mundo sunni. De hecho, creo que también se le llama Imam Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Así que vemos aquí líder de la sunna, digamos que el Islam sunni. Vemos la influencia de al-Ash'ari. Y luego también de otros grandes que siguieron con su línea de pensar, como Imam al-Ghazali, entre otros. En un próximo vídeo vamos a explicar un poco más acerca de la filosofía islámica. Vamos a entrar acerca de hablando un poco de los filósofos y las diferentes escuelas de pensamiento, las grandes figuras. Vamos poco a poco también a ir desvelando más detalles sobre todos estos debates entre tanto los teólogos religiosos como entre los racionalistas, los filósofos dentro del Islam. Les agradezco a todos por la atención. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Nos veremos en un próximo encuentro con más sobre estos temas tan apasionantes de la historia, la religión, la filosofía y mucho más. Un saludo grande para todos ustedes.